Amados hermanos, paz a vosotros. Es un gusto y una gran bendición el poder compartir la palabra de nuestro Dios y nuevamente hacerlo en este canal. Agradezco a mis hermanos por la oportunidad, a aquellas tierras del otro lado del país, desde tierras yucatecas. Nuevamente, hermanos, reciban un caluroso paz a vos de parte de todos sus hermanos de acá de la localidad de Mérida. Y en esta tarde me gustaría compartir con ustedes un poco una secuela de lo que comentamos la última vez. Me apasionó mucho el tema de el saber que estamos lejos, pero a la vez cerca, que estamos en una parte del territorio de nuestro país, en las esquinas, en los bordes, esta parte de la geografía y la historia. La vez pasada que tuvimos la oportunidad de platicar la palabra de nuestro Dios, me quedé pues apasionado con el tema. Y esta tarde me gustaría compartir con ustedes nuevamente algo de estos mapas, algo de la historia y una continuación de algunos de los acontecimientos que vivió el pueblo de Israel. Pero me gustaría también hacer pues un pequeño resumen, repasar algunas de las diapositivas para tener un contexto bonito de qué pasó con el pueblo, de qué pasó con nosotros, y ir reflexionando poco a poco. Vamos a estudiar un par de capítulos del libro de los números que me gustaría centrarme en esa parte de la historia, recordarla, para que nosotros podamos ver todas esas situaciones que se dan para formar los países, los territorios, las fronteras y las cosas que dividen. Y vamos a hablar en esta ocasión de las fronteras y los territorios. Voy a compartir unas diapositivas, justo las que veíamos la vez anterior. Hacíamos mención del siglo XIX, lo que pasó en nuestro país, que ustedes en donde están, en esta región del norte, pues no era pues para nada una parte de frontera con otro país, y donde nosotros estábamos llegó el punto en el que ni siquiera fuimos parte del país, se independiza esta región, y hay sucesos que vive la historia de México muy importantes en el siglo XIX que nos hacen que perdiéramos más de la mitad de nuestro territorio. Por acá esta zona se independiza, después hay una guerra y en esta guerra se pierde todo esto y queda el país como lo conocemos al día de hoy. Y no es nada más en nuestro caso, hermanos. En los territorios en la Tierra normalmente van sufriendo modificaciones en el sentido de los bordes, de las fronteras, del territorio que cada uno de esos países conforma. Las guerras es una de las razones por las cuales cambian. Normalmente así es. El siglo XX estuvo lleno de guerras en la parte de Europa, y todos esos territorios que se ven ahorita muy chiquititos en el mapa también sufren modificaciones de cómo quedan actualmente, incluyendo se conforma el Estado de Israel, que lo encontramos en este pedacito del mapa, y cada uno vemos es apasionante los tamaños, los territorios, las banderas son tan bonitas. Nosotros en nuestro país tenemos una bandera muy bonita, el escudo es muy especial, y así conocemos algunas de otras banderas en otros países que también tienen sus escudos con algunas formas peculiares. Por ejemplo, este de India es muy especial también. Algunos con eh, cosas representativas de ahí mismo, colores, etcétera. Y todo esto, hermano, nos hace ver lo que en el país o el territorio, lo que se va conformando, cómo nos va dando una identidad y nos hace sentir orgullosos, orgullosos de que pertenecemos a una nación. Nosotros pertenecemos a este pueblo, al menos en Mérida, nosotros en Tijuana, pertenecemos a esta nación. Nuestros hermanos, tenemos hermanos en esta nación que también hablan de la palabra de nuestro Dios, y otros que están por acá abajo, en Guatemala, El Salvador, este pedacito, Honduras. Y conocemos hermanos por acá en esta región de Canadá, eh, donde tenemos conocimiento de que la palabra de Dios se esparce, y nos da mucho gusto el poder llegar hasta hogares de que no nos hubiéramos imaginado si no es por esta pandemia. Nos enfocamos a nuestra vida, a nuestro mundo y nuestro territorio, y nos formamos con eso algunas ideas y forma de ver. Y retomando la parte de aquella tierra hermosa, tierra que fluye leche y miel, este pedacito que está aquí, tan pequeño que se ve en el mapa, pero tan especial para nuestro Dios, tan especial para nuestra vida, tan especial para toda la humanidad. Y recordar de lo que ellos vivieron y todo lo que sufrieron para conformarse es algo muy importante que en las Sagradas Escrituras nos permite disfrutar. Vimos la vez pasada, entonces, para tener el contexto,
que esta tierra no era habitada por personas que fueran temerosas de Dios. Dice la escritura que estaba el eteo, el gergeseo, el amorreo, el cananeo, el fereceo, ebeo, jebuseo. En Éxodo capítulo 3, versículo 17, Deuteronomio 7, versículo 1, los leíamos la vez pasada. En el mapa ubicamos dónde están dónde estaban estos pueblos antes de que llegara Israel para conquistar esta tierra. Vimos en el mapa entonces pues alguna representación en colores a través de los lugares en donde estaban también ellos. Nos ubicamos en Números capítulo 20 con algunos acontecimientos importantes antes de llegar a la tierra prometida, antes de conquistar, para que se formara este territorio de Israel. Vienen, dijimos que del sur, de la parte de Egipto, que es esta zona hacia abajo, y se ubican acontecimientos en algunos lugares. Por ejemplo, en Cades Barnea vemos ya terminando su estancia en el desierto, llegan ahí muere María, la hermana de Moisés y Aarón. De ahí mandan embajadores a Edom desde Cades. Platicamos que entonces Edom no los deja pasar. Edom no los deja pasar y tienen que rodear. Después los embajadores que les dijeron que no, tienen que rodear y van por otros territorios, llegan a Or. En Or es un monte y ahí es importante porque ahí muere Aarón y las vestimentas del sumo sacerdote y a la responsabilidad del sumo sacerdote pasa a su hijo Eleazar. Después de eso nos menciona Deuteronomio capítulo 2 que justamente estos dos lugares eran especiales también y que no iba a hacer nada el pueblo de Israel con ellos. Dice la escritura que esta parte era para los hijos de Esaú y esta parte para los hijos de Lot, lo que llamamos ahora Seir, con Esaú, Edom, y Moab, que era donde estaban los hijos de Lot. Dice la escritura, la descendencia de estos varones. Entonces la escritura menciona que esto era especial y que eso no lo podían conquistar y no iban a hacer nada, porque no era la tierra que Dios les había preparado a los israelitas. Comenzamos también que el pueblo avanza, rodean esta zona, van contra Arad y en Arad hay un rey, ahí de esos cananeos, ahí sí pelean y conquistan y caminan hacia esta zona de Zared y esta zona de Arnón, el valle que está acá, justo que está entre los territorios de Moab y los amorreos. Esto es importante porque entran a un territorio que no es parte de la tierra prometida, pero que estaba habitada por estos varones, los amorreos, y ahí sí, nuestro Dios les dice en esta ocasión, esto sí lo van a conquistar. Les piden permiso y entonces no los dejan pasar y los conquistan. Salen a la batalla contra Seón, contra el rey de los amorreos, y contra Og, el rey de Basán. Están aquí a la vez invertidos los colores en cuanto al texto. Y esta es la parte en donde nos ubicamos. Vimos entonces que había muchas situaciones para poder llegar a la tierra prometida, para poder conformar esta nación. Y lo que quiero resaltar también, hermanos, es que aquí todavía está Moisés. Toda esta zona, aquí muere María, aquí muere Aarón, pero Moisés está por acá. Moisés con Josué y Eleazar, él está en esta zona. Él está todavía en vida cuando son conquistados estos reyes y están todavía de este lado del Jordán. Es importante eso, dijimos en Josué capítulo 1, versículo 2, menciona cuando le habla a Josué, nuestro Dios le dice, levántate porque Moisés es muerto ya y entonces pasa este Jordán tú y todo el pueblo porque esta tierra la voy a dar por heredad. Y aquí me quiero detener entonces. Tenemos un contexto en donde Israel todavía como nación no está conformada. Vienen de Egipto de la esclavitud con una esperanza de conquistar una tierra que Dios les iba a dar. En el camino se topan muchas cosas. Evidentemente durante los 40 años viven muchas cosas. Al final de este peregrinar se topan con varias situaciones de guerra, incluso otra vez que tiene que salir adelante el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió además en estos lugares? Dijimos que Moab y Edom, esta zona en Seir,
no pertenecen a Israel y Dios no les permite tenerlo. Y les dice, ustedes no van a quedarse con esto, porque esto no es para ustedes, esto es para Edom, para los hijos de Saúl, y esto es para Moab, las hijas de Lot. Pero esto sí se los da, les permite conquistar. Pero Dios no lo considera como tierra prometida, y eso es lo que quiero resaltar hoy. La tierra prometida era esto de acá. Dice, pasarás el Jordán a la tierra que yo les doy. Es decir, tenían que atravesar el río Jordán, que es esto que está acá en rojo. Este río lo tenían que atravesar y la tierra de Israel era esto. Esta era la tierra que estaba prometida para Israel, no esta. Sin embargo, Dios les permite conquistar. Y esto es lo que quisiera, hermanos, platicar con ustedes el día de hoy. Me gustaría que nos enfoquemos a Números capítulo 32 primeramente. Vamos a ver la historia aquí de qué pasó con los hijos de Gad, los hijos de Rubén y los hijos de Manasés. Sí, dos de ellos, de hecho Machir y Jair, o Maquir y Jair, parte de esa descendencia de Manasés. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a recordar estos nombres y en la lectura lo vamos a ir observando, hermanos, y no perdamos de vista estos territorios. Estamos de este lado del Jordán. Todavía no llegamos a la tierra prometida. Estamos en los conflictos que tiene el pueblo de Israel con otras naciones antes de pasar a poseer. Pero no solamente a veces los conflictos que se dan son externos. No siempre los conflictos los vamos a tener solamente con los demás. A veces nosotros vamos a tener conflictos internamente. La vez anterior reflexionábamos todos los problemas que en el camino se nos están presentando para poder llegar hasta ese objetivo, hasta esa tierra prometida. Vimos conflictos externos, conflictos con otros reyes, conflictos con otras personas que no dejaban pasar al pueblo. Pero hoy vamos a enfocarnos a ciertos conflictos internos que a veces esos nos duelen más, o son más complejos, hermanos, cuando vivimos algunas cosas como familia, como iglesia. Nosotros llegamos a desilusionarnos más, a entristecernos y nos afectan más las cosas que son cercanas a nosotros. Cuando fallece un familiar, cuando tenemos problemas en casa, eso nos afecta más que saber que existe un coronavirus allá afuera. Nos duele más cuando tenemos un problema directo con nuestros seres queridos. Eso es lo que nos afecta en realidad más que la situación económica de todo el país. Efectivamente tenemos problemas en el mundo, la enfermedad, etcétera, pero cuando llega a mí, cuando llega a mi familia, cuando es una situación de nosotros, nos duele más. En la iglesia es lo mismo. Cuando tenemos una situación en la iglesia y nos duele y de repente sabemos, es que el hermano tomó una decisión de apartarse de la iglesia. Esta otra familia ya no quiso asistir. Estos hermanos entonces se desilusionaron y nos dejaron o nos metieron en un problema, nos defraudaron, tenemos una situación económica, tantas cosas que internamente suceden, eso a veces nos llega a afectar más y nos puede poner dudas y nos puede poner una incluso piedra en el camino y nos cuesta trabajo. Vamos a hablar de eso hoy, hermanos. Vamos a considerar el libro de los números en el capítulo 32. Voy a mostrar también la lectura para ir viendo poco a poco estos pasajes. Dice el libro de los números en el capítulo 32. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado. Recuerden, hermanos, vamos a hablar de Rubén, Gad, y por ahí dijimos que también Manasés. Esto es importante. Ya nos dice la escritura el contexto. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían ganado, muchedumbre de ganado. Dice la escritura que los cuales viendo la tierra de Jazer y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. ¿Cuál es esa tierra de Galaad? Justamente la que estamos platicando ahora. Esa tierra que acababan de conquistar, esa tierra donde acababan de tener esa guerra contra los reyes de Basán, contra Og, rey de Basán, contra toda esta zona, esa es parte de Galaad. Y entonces estando ahí, antes de pasar a la tierra prometida, Gad y Rubén observan eso. Ellos tienen ganado y observan que esa tierra como que está bien para ellos. Dice el versículo 2 que vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y le hablaron a Moisés y le hablaron a Eleazar el sacerdote. Recordemos, hermanos, que Aarón nuevamente ya había muerto.
María, nuevamente, ya había muerto. El único que quedaba era Moisés, evidentemente estaba Josué también, pero las decisiones ya las tenían que tomar con el sacerdote, que en este caso era Eleazar, y Moisés, porque ahí seguía como cabeza del pueblo. Y llegan también con los príncipes de la congregación. Dice el versículo 3. Atarot y Dibón y Jazer y Nimra y Hezbón y Eleale y Sabán y Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra y tus siervos tienen ganado. Les empieza a mostrar, mira, esto que nosotros acabamos de conquistar es tierra de ganado. Esta parte que Dios nos la entregó, porque dice la Escritura que el Señor hirió delante de la congregación de Israel, es una parte importante para el ganado. Y dicen ellos, y nosotros somos de ganado. Versículo 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Me detengo un momento, hermanos. Dice este pasaje que Rubén y Gad están pidiendo algo muy importante. El objetivo de Israel era llegar a una tierra que Dios les había prometido. Y estos varones dicen, mira, la verdad es que no nos hagas ir para allá. Ya peleamos aquí, ya tenemos esta tierra y esta tierra nos gusta a nosotros. Consideramos que por nosotros tener ganado, este es un lugar idóneo para que podamos vivir, para que esté nuestra familia. Y ellos querían esas tierras. No nos hagas pasar el Jordán. No queremos pasar el Jordán. Pensemos un momento en Moisés, hermanos. Tiene todo el pueblo de Israel, tiene un objetivo que cumplir, y de repente dos tribus le dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos queremos quedar aquí. Aquí estamos bien, esta es una buena tierra y queremos nosotros quedarnos aquí. Y empieza un conflicto interno, porque internamente ya estaban con un propósito, pero a veces no sucede así. A veces entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestras familias, hay quienes piensan un poco diferente o quienes tienen objetivos distintos a lo que nosotros llegamos a tener. Y ahí es donde empieza a surgir en nuestro interior, pues otro tipo de sentimientos. Empiezan a surgir preguntas, empieza a surgir incertidumbre, empieza uno a sentir que la gente es desleal, pensamos que es un tema a veces personal y nos duele, hermanos, nos cuesta mucho trabajo cuando alguien no piensa igual que como nosotros queremos pensar o queremos hacer las cosas. Nos cuesta trabajo adaptarnos y es difícil. Y para Moisés fue complicado también. Y vamos a ver qué dijo Moisés en estos pasajes, cómo reaccionó Moisés y cómo les hace reaccionar a ellos también. Vamos a ver, dice el versículo 6. Dice la escritura. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. ¿Vendrán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Qué les está diciendo, hermanos? A ver, vamos a ir al otro lado del Jordán a poseer una tierra. Y eso significa ir a la guerra, significa que vamos a ir a pelear. Sus hermanos van a ir a pelear, ¿ustedes se van a quedar aquí? Primer pregunta para hacerlos reaccionar. Segunda pregunta, hermanos, fíjense bien, versículo 7. ¿Por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Qué les está diciendo? Su actitud y lo que están queriendo hacer va a hacer que el ánimo de sus hermanos caiga. Ese ánimo se va a cortar y ya no van a querer pasar la tierra. Le están poniendo cosas en las cuales no están ayudando en nada, ni al espíritu, ni al ánimo, ni al sentimiento de sus hermanos para poder ir a poseer la tierra. Y es una tierra que les dio Dios. Pero esto que están ustedes queriendo hacer de quedarse, esto no nos va a llevar a bien. Y les empieza a hacer ver de otra forma todavía más fuerte Moisés la situación. No para ahí el nada más hacerles recapacitar. Dice el versículo 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra.
que subieron hasta la arroyada de Escol. Y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. ¿De qué momento está hablando aquí Moisés? ¿De qué momento habla la escritura? De aquella primera vez que mandó los espías, de aquella primera vez que mandaron a algunas personas para ubicar la tierra, para ver cómo era, y esas personas dijeron, no podemos, somos como langostas, no vamos a poder entrar. Y entonces el ánimo del pueblo cayó, y el ánimo del pueblo, lo que llegó a suceder fue que dijeron, no, ¿para qué nos trajiste? Y se complica, hermanos, vamos a morir y todo esto sucedió por lo que los espías, lo que estos príncipes de Israel habían visto y habían reportado a los demás. Sabemos, la escritura menciona que Josué y Caleb no, pero los demás hay una situación muy complicada. A ese grado está equiparando Moisés esta situación. Moisés les está diciendo, a ver, ya vivimos una vez esto, que unos no quisieron entrar y Dios nos había dado una promesa, Dios nos había dado la oportunidad y cuando nosotros vivimos esto, ya habíamos vivido precisamente el furor de Dios. Dice el versículo 10, el furor de Jehová se encendió entonces y juró diciendo que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel e hízolos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Es muy duro Moisés. Moisés les hace ver, ya tuvimos una situación en donde no confiamos en Dios. Ya tuvimos una situación en donde por unas personas cae el ánimo del pueblo y no creímos en que podíamos entrar. Y el Señor se enojó. Y el Señor se enojó muy fuerte y nos hizo deambular estos años aquí hasta que se murió toda esa generación. Moisés está equiparando la actitud de Gad y de Rubén contra aquella actitud que vivieron cuando fueron esos príncipes. Así de fuerte estaba el tema, ¿no? Y Moisés en esa situación les empieza a hacer ver, a ver, no puede ser. No podemos tener esta discordia, no podemos nuevamente caer en esto. Ya nos pasó una vez. No podemos nuevamente volvernos atrás, dudar y pensar que no queremos esa tierra. Claro que la situación era un poquito diferente. En ningún momento Rubén y Gad dijeron, no podemos entrar, es una tierra que nos va a devorar. Jamás dijo eso Rubén y Gad. Simplemente dijeron, mira, esa tierra que está allá, nuestro Dios la va a dar. Pero este pedacito de acá, a mí me gustó. Dios nos entregó a los enemigos en este lugar. Pero hermanos, eso no era la tierra estaba acá. Y ellos dijeron, no queremos, no nos hagas pasar, no queremos ir para acá, nos queremos quedar aquí, aquí estamos bien. Es una buena tierra, ya la conquistamos, ya es nuestra. ¿Para qué tenemos que pasar para allá? Déjanos quedarnos ahí. Moisés por eso reacciona así. Vamos a ver, a continuar con la lectura. Dice el versículo 15. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Moisés les hace ver, nuevamente si tenemos esa actitud con Dios, ya lo vivimos, lo único que va a suceder es que otra vez nos vamos a quedar aquí en el desierto. Por esa situación ya nos quedamos 40 años. Si eso sucede otra vez, nos vamos a volver a quedar en el desierto y se va a destruir todo el pueblo. Dice, ustedes lo van a destruir por su actitud. Ustedes van a destruir a todo el pueblo por no querer seguir esto que Dios nos está mandando hacer.
Fue una manera muy fuerte de hacerles ver lo que ellos estaban provocando con su actitud. Pero reacciona Rubén y Gad y dice el versículo 16. Entonces ellos se llegaron a él y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. ¿En dónde? Dijimos que antes de cruzar el Jordán. En esta parte del Jordán vamos a edificar cosas para nuestros niños, para nuestros ganados, nuestras ciudades. Versículo 17. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los moradores del país. Y empieza una negociación. Está bien, ya entendimos que tenemos que ir. Vamos a ir con nuestros hermanos, pero vamos a dejar todos nuestros hijos, todo lo vamos a dejar acá. Pero vamos a entrar con nuestros hermanos. Versículo 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de esta otra parte del Jordán al oriente. Fíjense nada más, hermanos, lo que está diciendo. Estos varones están conscientes de la situación. Les hace ver Moisés y está bien, vamos a ir con nuestros hermanos y no vamos a regresar y no vamos a tener paz, no vamos a tener nuestra tierra hasta que todos nuestros hermanos también tengan su heredad. Pero nosotros no vamos a heredar con ellos. Nosotros queremos esta tierra de acá. Qué interesante, ¿no? Era una tierra que les había prometido Dios y no la quieren. Aquí les están diciendo claramente, esta parte del otro lado del Jordán que teníamos que ir, no la queremos. Queremos esto porque creemos que esto está bien. Nuestros hermanos que posean allá y vamos a ir con ellos y nos vamos a asegurar, pero nosotros queremos esto. No queremos esta bendición de Dios. No queremos esta tierra. Queremos esta otra. Y a veces así pasa, hermanos. A veces buscamos nuestra propia forma de pensar. A veces luchamos por otras cosas que no precisamente es lo que Dios tenía prometido para nosotros. Pero nuestro Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que también nos concede muchas cosas. Nuestro Dios nos da la oportunidad de cumplir muchos de nuestros caprichos, nuestra forma de ser, a veces nuestro egoísmo, nuestro personalismo. También nuestro Dios nos da la oportunidad de hacerlo, pero nos zarandea y nos hace ver las cosas, nos hace ver que no podemos dejar a nuestros hermanos, que tenemos que resolver esa situación de familia, esa situación de iglesia y que tenemos que estar unidos para ello. No siempre vamos a pensar igual. Y no se trata, hermanos, de que seamos como maquinitas, como robotitos, que todo igual. No es así. No se trata de eso. Pero se trata de que nosotros podamos llegar a acuerdos, de que podamos respetar los acuerdos que se hagan, de que podamos estar acorde con nuestras autoridades, de que podamos revisar con ellos. Hay los medios y hay los foros si no lo estamos, pero necesitamos buscar el que haya esa armonía, el que haya ese caminar hacia el mismo lugar, el tener el objetivo y buscar conciliar. Si vemos que es otro camino el nuestro, buscar conciliar, pero cómo sí hacer las cosas para salir adelante y para que nuestros hermanos salgan adelante. Es muy bonito este mensaje que da Gad y Rubén. Dicen, está bien, ya entendí. Y yo soy parte de este pueblo. Ellos son mis hermanos y voy a ir con ellos. Yo quiero esto para mí, pero no los voy a dejar. Y voy a ir con ellos y no voy a heredar yo hasta que ellos hereden, todos mis hermanos hereden esa tierra. Hasta entonces voy a tomar estas ciudades que estoy haciendo. Es muy bonito eso, hermanos. Y podemos hacer cosas así. Podemos tener nuestros caminos, nuestros propios objetivos, pero tenemos que buscar que siempre la Escritura nos guíe. Y ese hermoso objetivo de predicar, de anunciar las nuevas de salvación a toda criatura donde estemos, es algo muy, muy importante que no podemos dejar de lado y lo tenemos que tener siempre presente. Así sea en Mérida, así sea en Tijuana, en cualquier lugar. Ese objetivo final de esparcir esta hermosa simiente, lo tenemos que llevar siempre en nuestro corazón. Habrá diferencias, hermanos. Habrá diferencias. Habrá quienes no estén de acuerdo de una manera de hacerlo. Habrá quienes nos digan, es mejor por acá, yo no lo voy a hacer así, yo prefiero que se haga de esta forma. Siempre lo va a haber. Pero si buscamos el objetivo final,
que es servir a Dios, que es tener humildad. Y cuando escuchemos que nuestros dirigentes nos digan una cosa, hacerlo, hacer lo imposible, hermanos, para que nos tratemos de enfocar juntos como iglesia, como congregación. En nuestras casas igual, nuestras familias, nuestros padres, nuestros parientes cercanos, busquemos la manera de hacerlo, hermanos. En nuestras congregaciones también siempre va a haber diferencias, pero tenemos que encontrar la manera de caminar hacia el mismo rumbo. No separarnos y no de plano de decir, pues ya no. Buscar la forma de llegar al mismo objetivo. Y una vez cumpliéndolo, probablemente sí, heredar y tener una tierra, que fue ese mensaje que dio Rubén y Gad y ese compromiso que tuvieron. Vamos a seguir leyendo estos pasajes, hermanos. Dice eh, el versículo 20. Entonces les respondió Moisés, si lo hicieres así, si os apercibiereis para ir delante de Jehová a la guerra, y pasareis todos vosotros armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Moisés les da la razón, le dice, está bien, llegan a un acuerdo, si lo que ustedes están diciendo lo van a hacer, entonces esta va a ser su heredad delante de Dios. No era lo que les habíamos prometido, les habíamos prometido esta otra parte, pero si quieren esta parte, entonces esta parte va a ser su heredad también delante de Dios. Versículo 23. Mas si no lo hiciereis, he aquí, habréis pecado a Jehová, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. ¿Por qué? Porque es lo mismo que sucedió años antes. Eso que dijeron que no podían, que no tenían la voluntad, iba a volver a suceder. Y llegó y les alcanzó ese pecado y murieron en el desierto toda esa generación. Entonces les dice Moisés, si no lo hacen así, ese pecado los va a alcanzar. Pero si cumplen, después de que hayan conquistado todo el territorio que Dios prometió, entonces pueden regresar, heredar, y eso va a ser para ustedes. Y se los concede. Moisés concede que esto suceda, porque ve que tenían esa intención, que así lo iba a hacer Rubén y Gad. Dice versículo 24, edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha salido de vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán allí en las ciudades de Galad. No se nos olvide este nombre, hermanos. Galad, ese territorio, esa región que fue conquistada por parte de los israelitas con estos reyes de los amorreos. Ahí se quisieron quedar Rubén, dice el versículo 27. Y tus siervos armados, todos de guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces los encomendó Moisés a Eleazar el sacerdote y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y díjoles, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasaren con vosotros el Jordán armados, todos de guerra delante de Jehová, luego que el país fuere sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasaren armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. ¿Por qué dice esto, hermanos, la escritura? Porque Moisés ya no iba a estar. Gad y Rubén hablan con Moisés y Moisés les da entonces la oportunidad de hacer lo que dice su boca, como dice la escritura. Pero él ya no iba a estar. Entonces tiene que hablar con Josué, tiene que hablar con Eleazar, tiene que hablar con los príncipes y decirles bien claro, a ver, ellos tienen que ir con ustedes. Y si esto sucede, entonces les van a dar esta tierra de Galaad. Pero si no, entonces no va a suceder así. Dice el versículo 31. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová
ha dicho a tus siervos: nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será de esta parte del Jordán. Así les dio Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de Amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y términos, las ciudades del país alrededor. Por eso es importante, hermanos. Por eso estudiamos y repasamos un poco toda esta situación de Basán, de los amorreos, con Sehón, con Og, porque ahí eso que conquistan, dice la escritura que entonces se los da a Rubén, a Gad, pero menciona también a la media tribu de Manasés. Es decir, la tribu de Manasés se separa y la mitad sí pasa el Jordán y la otra mitad toma heredad de este lado del Jordán. Pero tenían que ir a la guerra con sus hermanos. Eso iba a ser hasta el final, después de que ellos pudieran conquistar, después de que pudieran hacer todas estas cosas, entonces les iban a dar la tierra por heredad. Si seguimos leyendo el capítulo 32, va a mencionar algunas de las ciudades de cómo se llamaban en esta zona de Galaad. Eran ciudades que ya estaban y las empiezan a tomar y las empiezan a edificar. Dice la escritura que los hijos de Gad edifican Dibón, Orer, Atarot y otras más. Y los hijos de Rubén edifican otras ciudades como Esbón, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón, que son mudados sus nombres también y edifican ahí. Y de los hijos de Manasés especifica cierta familia. Dice el versículo 39. Lo voy a volver a poner. El versículo 39 habla de estos varones que comentamos. Los hijos de Machir o Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y tomáronla. Dice el texto, y echaron el amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Machir, hijo de Manasés, a Maquir, el cual habitó en ella. Y también Jair, o Yair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y púsoles por nombre Jabot Yair. Y asimismo Nova fue y tomó a Kenat y a sus aldeas y llamóle Nova conforme a su nombre. Entonces, hay varones importantes de estas tribus que conquistan esta región. Cuando nosotros vemos en la escritura que la conquista se lleva a cabo por parte de Israel, nuestro Dios también menciona cuáles iban a ser esos límites y cuál iba a ser la frontera y el territorio de lo que iban ellos a conquistar. Y es muy importante, hermanos, porque nosotros a veces tenemos unos planes distintos a los que nuestro Dios tiene y a veces Dios nos los concede. A veces son planes que Dios nos da la oportunidad, nos cumple eso que queremos, ese deseo de nuestro corazón, aunque a veces Dios tenga otra cosa preparada para nosotros. En este caso, cuando nosotros vemos esta habitación, vamos a proyectar otra imagen. Acá es un poquito distinta la imagen a las que estábamos viendo. Es en la misma tierra de Israel, pero aquí voy a hacer un poco más grande la pantalla, hermanos, para ver. Si alcanzamos a ver los nombres que están acá, acá ya no va a aparecer ni el amorreo, ni el fereceo, ni el eteo, ni el jebuseo. Este mapa creo que está en inglés, pero allá en Tijuana no tienen problema, hermanos, con el inglés. Entonces aquí vemos nombres en inglés de las tribus. Este mapa no es de antes de la conquista, este mapa es después de la conquista, cuando ya es dividido el territorio. Aquí está la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, la tribu de Isachar, la tribu de Manasés, dijimos que media tribu de Manasés, que está de este lado del Jordán. Vemos a Manasés, vemos Efraín, vemos a Dan, y precisamente de este lado del Jordán está Gad y está Rubén. Porque ellos dijeron, nosotros queremos esta zona.
Si vemos un poquito más grande, aquí está Esbón. Los nombres que mencionamos hace ratito, muchos de ellos aquí están, en estas ciudades. Ellos dijeron, nosotros no vamos a pasar para acá y poseer. Nosotros queremos poseer de este lado del Jordán. Y así fue, hermanos. Rubén, Gad y esta parte de la tribu de Manasés, que como vemos en el mapa es bastante amplia, todos ellos se quedaron de este lado del Jordán. Y pasando del lado poniente están todas las demás tribus, Efraín, Dan, Neftalí, Judá, Simeón. Acá está el Mar Muerto. Voy a hacer nuevamente grande el mapa. Porque es lo que quiero mostrar, el territorio y las fronteras de Israel. Lo que iba a ser solamente esta parte, conquistada y tenida por los hijos de Israel, fue más. Fue también esto de acá. Esto no iba a ser de ellos, hermanos. Nada más era esta parte. Pero ellos deciden conquistar, pero también tomar estas ciudades. Dice la Escritura que Dios se las da. Dios les concede conquistar todo eso. Y como vemos aquí abajo, ni Moab ni Edom es parte de Israel, porque eso no se los da a Dios. Esto sí. Y en esta parte del oriente, ellos del oriente del Jordán, ellos viven y habitan y hacen sus ciudades acá. El libro de los Números en el capítulo 34, no lo voy a proyectar, pero lo voy a leer. Los pasajes que estoy poniendo acá para que los veamos. Números capítulo 34 habla de esos límites y territorios del Jordán. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos. Dice, con calma pueden buscar en casa dónde están todos estos lugares, si les gusta todo esto de la geografía, los puntos bíblicos, y les apasiona como a mí. En casa, hermanos, lean este capítulo completo y traten de buscar en dónde está todo esto. Vamos a ver algunas de ellas, que es muy bonito. Dice Números capítulo 34. Vamos a leer, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 3. Menciona ahí. Y Jehová mandó a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, es a saber, la tierra que os ha de caer en heredad, la tierra de Canaán según sus términos, empieza a hablar de términos, ¿no? Términos, el territorio. Fíjense bien cómo empieza la frontera. Tendréis del lado del mediodía, recordemos hermanos que el mediodía es el sur, tendréis del lado del sur del mediodía, desde el desierto de Sin, no confundirlo con el Sinaí, desierto de Sin es el que estaba por acá en Cádiz, que es la frontera. Dice, desde el desierto de Sin y los términos de Edom, por eso lo pusimos en los primeros mapas, cuando llegaron, esta parte de Sin y esta parte de Edom es donde va a estar los términos. Y dice el versículo que se va hasta el extremo del mar Salado hacia el lado oriental. Es decir, este es el borde. El mar Salado es el mar Muerto. Es otra historia de por qué se llama mar Salado. O mar Muerto, en este caso. Este es el borde del lado oriental y hacia el mediodía. Y empieza, hermanos, en el libro en el capítulo 34, empieza a recorrer, empieza a hacer todo este recorrido que estoy haciendo con el puntero del mouse. Empieza a mostrar todo lo del mediodía, el sur, y vas a irte por acá, por acá, por acá, vas a subir al norte y vas a bajar. Vamos a ver algunos textos. Dice el versículo, empieza a hablar el versículo 6, que por ejemplo dice, el término occidental, ya sabemos hermanos que oriente es de este lado y occidente es de este lado, el término occidental os será la gran mar. Este término os será el término occidental. Y el Señor establece la frontera que debe de ser. El término occidental es la gran mar, el término oriental hacia acá en el mediodía, el mar Salado. Seguimos leyendo, empiezan a subir, empieza a mencionar algunos lugares y se llega hasta la parte del norte, dice el versículo 9. Vamos a saltarnos un poco y vamos a hablar del norte. Dice el versículo 9, y saldrá este término a Sifón, y serán sus remates en Hazar Enán, y este os será el término del norte. El norte está hasta acá. Sigue diciendo el versículo 10, y por término al oriente os señalaréis desde Hazar Enán hasta Sefán, empieza a bajar. Y bajará este término desde Sefán a Ribla, al oriente de Aín, y descenderán el término y llegarán a la costa de la mar en Kineret, al oriente. Kineret es este, hermanos. Es en algunos pasajes, en este caso le llama Kineret o Cineret,
es el mar de Genesaret, es el mismo, y es el mar de Galilea en el Nuevo Testamento. Entonces está hablando de la parte del norte, cómo baja, y esta parte del mar de Galilea o del mar de Kineret o de Genesaret, hasta aquí, menciona, va a ir bajando, dice el versículo 12, y después descenderá este término al Jordán, y serán vuestras salidas al mar salado, y esta será vuestra tierra por sus términos alrededor. ¿Qué dice la Escritura? Que este Jordán empieza a descender y el Jordán va desde este mar de Galilea, al mar de Kineret o Genesaret, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que llega al mar salado. Eso dice la Escritura. Menciona del sur cómo iba a ser el término el mar, el gran mar, el mar Mediterráneo, y entonces del norte va bajando. Y esta es la tierra, hermanos. Nuestro Dios define y les dice, esta es su tierra. Esto es lo que van a hacer. Pero es muy bonito el versículo 13 y al versículo 15. Lo estoy poniendo acá con colores y vamos a leerlo. Dice, y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo, esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su herencia. 2 tribus y media tomaron su heredad de esta parte del Jordán de Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Pero es bonito el texto 13 porque dice así, esto lo mandó Jehová que se los diese. La tierra de Israel era esta, hermanos. Estos eran los límites que Dios había puesto y Dios especifica claramente, esto va a ser para las 9 tribus y media. Porque estas otras 3 también tienen una heredad. Era diferente lo que les había prometido, pero la tienen y se las voy a dar. Se las concede Dios. Y esta tierra que solamente iba a ser esta parte, se amplía hasta acá. Y entonces las tribus de Israel conquistan y tienen todo este territorio. No nada más de este lado del Jordán, sino también de este, hermanos. De este lado también Dios les permite tener aquí a Rubén, aquí a Gad y aquí a la media tribu de Manasés. Las fronteras y los territorios son algo apasionante. El saber cómo se conforman, cómo se hizo una nación, qué pasó, qué vivió, y ahí empieza la historia de Israel. Después, en otra ocasión, si Dios permite, pues vemos que ese territorio también se parte ahora ya con los reyes y el reino del norte, el reino del sur, y tantas cosas que se viven en los territorios, hermanos. Pero a final de cuentas, no siempre es nuestro Dios el que pone los bordes, como en esta ocasión lo vimos, que Dios les dice, esta es la tierra que les prometí, desde aquí hasta acá y de acá a acá, esta es la tierra que les prometí. Este otro pedazo también se los doy, pero yo les prometí esto. Nuestro Dios es el que pone los bordes de las cosas. Y nosotros vemos el mundo a veces así, con estas banderas y nuestras líneas imaginarias que ponemos entre territorios, nuestros límites, nuestras reglas. Pero qué bonito sería, hermanos, empezar a ver territorios diferentes, verlos de otra forma. Esta imagen me gustó porque aquí vemos parte de animales característicos de las regiones. Las regiones que Dios puso, hermanos. Animalitos que son únicos, por ejemplo, estos que están acá, este koala, canguro, que son únicos aquí en esta zona, característicos de otros lados. En África, qué hermosos animales hay, muy distintos también, lo que tenemos acá en América. Estas partes que nuestro Dios nos puso, cada uno de ellos tiene su gloria, tiene su, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que una es la gloria de los terrestres, una es la gloria de los peces, la gloria de las aves. Dios puso cosas así. Dios puso cosas en su creación y territorios que Él tiene preparado para nosotros. Esos territorios los pone, dice el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 29. Cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento. El Señor es el que pone los límites y pone los bordes, y lo hizo desde el principio de su creación. Y nosotros tenemos una esperanza hermosa de que esos límites van a ser distintos. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y va a llegar un momento, hermanos, en el que todas estas fronteras, todas las cosas que están puestas por los seres humanos, tendrán una modificación conforme a lo que Dios disponga. Y ya no va a haber fronteras para poder escuchar la palabra de Dios. Ya no va a haber fronteras para definir
quién hable, a quién no dice, o cómo se van a hacer las cosas, como las personas lo mencionan en los gobiernos, llegará al punto así. La Biblia habla y esa es otra historia. Tenemos una fe muy bonita en la Escritura, en donde nos menciona que esos territorios son puestos por nuestro Dios y va a haber cambios también. En algún momento, si Dios nos permite verlos, ahí los hemos de estar. Y dice el libro de los Salmos en el capítulo 72, versículo 19. Y bendito sea su nombre glorioso y para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén, dice el texto. Hermanos, es una bendición muy hermosa que pronuncia este varón. Bendecimos el nombre de Dios y lo vamos a hacer mientras tengamos vida. Y nosotros deseamos con el corazón de que toda la tierra sea llena de esa gloria, que esas fronteras las podamos romper, que podamos acortar distancias como lo hacemos hoy con estos medios de una manera tan interesante y tan bonita, que podamos llegar a los hogares, ahora directamente hogares de nuestros hermanos, que podamos escuchar desde donde nosotros nos encontramos voces de de otros países, de otras regiones, de otros estados, y saber que no hay límites para poder hablar de Dios. No hay límites para que la bondad y la bendición llegue, porque viene de Dios. Las líneas imaginarias y las fronteras que a veces nos ponemos nosotros, las rompemos con esta oportunidad que tenemos de escucharnos a través de estos medios electrónicos. Jamás me iba a imaginar el poder tener la oportunidad de hablar en la zona de Tijuana. Dios permita que también ustedes, hermanos, vengan a lo mejor algún día, los podamos conocer, que nos puedan hablar. Dios quiera, quizás nosotros vayamos para allá también y conocer y ver que el país en el que vivimos tiene sus límites, sí, tiene sus reglas, sí, pero la voluntad de Dios y la palabra de Dios no conoce esas fronteras, porque nuestro Dios así dispuso que esta hermosa palabra se dé a todos los rincones de la tierra, a toda criatura, que todos puedan conocer que Dios es grande, que Dios es misericordioso y que Dios es maravilloso. Mi deseo, hermanos, es que nunca pongamos esas fronteras en nuestro corazón al hablar de Dios, que hablamos, que sepamos cómo resolver nuestros conflictos internos como organización, como localidad, como familia, que observemos en todo esto, en la Escritura, que también se pueden llegar a acuerdos, que se pueden solucionar los conflictos internos. Tenemos muchas cosas que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho para seguir adelante. Y mientras Dios nos permita seguir teniendo la fortaleza, seguir teniendo estos medios y la oportunidad, así lo haremos con todo el corazón. Les agradezco, hermanos, nuevamente a nuestros hermanos que nos han hecho esta invitación. Que Dios les bendiga grandemente. Paz a vosotros.